22 de noviembre de 1777, cuando nació José Cecilio Díaz del Valle, en Choluteca, Honduras, personaje que por su capacidad intelectual y su compromiso con el continente americano sería llamado hasta hoy el Sabio Valle. Él nació en la cálida Choluteca, de padres criollos. Siendo aún niño, sus padres decidieron que debía proseguir una carrera universitaria. Para eso necesariamente debía ser trasladado a Guatemala. ¿Por qué? Porque en la Centroamérica colonial únicamente habían dos universidades, una en Guatemala y otra en León, Nicaragua. Entonces, siendo todavía un niño, fue trasladado a Guatemala y allá se desarrolló el resto de su vida. Primero como estudiante, luego como abogado, luego como funcionario colonial, luego como prócer independentista, luego como diputado ante el Congreso de México, luego como ministro de Relaciones Exteriores en el Imperio Mexicano de Iturbide, luego a su regreso como constituyente cuando Centroamérica se está organizando como nación independiente, luego como funcionario republicano, como ensayista, como analista de la realidad centroamericana, finalmente como candidato presidencial. Esa fue la fructífera vida de Valle, desde la cálida Choluteca hasta la fresca ciudad de Guatemala. Sabemos de los grandes aportes de este prócer en diferentes temas, pero ¿fue José Cecilio del Valle un sabio o simplemente supo tomar las ideas de otros y las plasmó como propias? La figura de profesional, digamos, es alguien que se formó en la Universidad San Carlos de Guatemala, en el campo del derecho, pero en esa formación Valle también tuvo para ese entonces una formación integral, es decir, no solamente era y se desarrolló en el campo de la ciencia jurídica, sino de la ciencia en general. De hecho, su tesis para graduarse en Guatemala es una tesis que hace sobre Newton, digamos, y ahí ya su preocupación, digamos, por el tema de la ciencia. Hablar del abogado José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle es tomar una temática bastante amplia. ¿Por qué? Porque el pensamiento de José Cecilio del Valle fue precisamente eso, muy amplio. Si hablamos de Valle vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de historia, vamos a hablar incluso hasta de metalurgia, vamos a hablar de antropología, de derecho, etcétera, etcétera. Entonces es hablar verdaderamente de una personalidad que desarrolló una gran capacidad intelectual en todo lo que respecta a las ciencias, tanto naturales como sociales. Entonces, poder definirlo, pues definitivamente ya en su época lo hacían, lo llamaban el sabio. Entonces hay mucha razón en que se le llame así, porque él desde base, sus estudios eran estudios de derecho. Él era abogado, que por cierto, está considerado como el abogado más joven que se graduó de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tenía alrededor de 22, 23 años cuando se graduó. Pero también sus estudios, por llamar de alguna forma de media, que es lo que llamaríamos ahora nosotros, su tesis precisamente de graduación fue sobre física, sobre una ciencia que en su momento era nueva, y estudió la electricidad. Entonces, eso le indica a usted lo polifacético que era José Cecilio del Valle en sus estudios, en su pensamiento. En Valle se conjugaba el estudioso de la ciencia, el estudioso de la economía, de la historia, del arte también y de la política, con la intención de ponerlo todo al servicio de su sociedad, ¿no? Despojándose de egoísmos individuales, algo muy raro que exista en los políticos de la vida actual, ¿no? Yo me quedo con Valle intelectual. Para mí esa es la faceta que más me atrae. Valle como estudioso, Valle como escritor, Valle como analista de la compleja realidad centroamericana. Entonces yo me quedo no con el Valle político, me quedo con el Valle intelectual, con el pensador. Cuando el prócer cumple 9 años de edad, se traslada junto con su familia a vivir en Guatemala, ya que era el único lugar donde existía una institución educativa en la región centroamericana. Además de su educación formal, Valle recibió clases privadas de álgebra, geometría y literatura.
De igual forma, aprendió diferentes idiomas como inglés, francés e italiano. En 1803, a los 23 años de edad, se graduó de abogado, egresando de la Universidad de San Carlos en Guatemala, destacándose como un estudiante sediento por adquirir nuevos saberes. Vemos también que Valle tiene una preocupación por el conocimiento en general, digamos, y Valle, en el marco de su preocupación por el conocimiento, de hecho, él sistematizó, digamos, el pensamiento y el conocimiento como en tres sistemas que él miraba. Uno el sistema físico, otro el sistema político y otro el sistema literario. Es un nombre fundamental, el nombre de José Cecilio del Valle. De hecho, él va a decir, ¿verdad?, que dentro de las especies del planeta, la más grande es la del sabio, es decir, refiriéndose al académico, ¿no? Una idea un poco, juega con esa idea un poco platónica de que justamente son los filósofos, o como le llamaba Valle, los sabios, los que debían de gobernar en virtud de que él como ilustrado, como una persona que seguía la ilustración europea, tenía esa idea de que a través de la razón y la ciencia se podía llegar al progreso de los pueblos. Entonces, el que conocía eso era el que debía de gobernar. Lo que he logrado conocer de Valle como estudioso de todas las formas de conocimiento de su época, ¿va? De la ciencia más avanzada, la economía de su momento, las ideas políticas que estaban vigentes, los procesos de independencia que él estaba conociendo también y de anexión también a México, ¿va? Le dieron la posibilidad no solo de pensar sobre esa realidad, sino que también de poner en práctica desde el poder. Y él, digamos, en ese conjuga, digamos, toda una personalidad parecida a los renacentistas, ¿va? Que es un artista, ¿va? Del pensamiento, es un economista también, es un historiador y es un político. Entonces no hay manera de separar todos esos elementos de su personalidad para verlo de forma aislada. No solo es político, también es pensador, y no solo es pensador, también es político, ¿va? No solo es un economista, también es un historiador, y hace práctica política también durante su momento. Entonces es bien versátil, bien íntegro. Para 1821, Valle redacta el Acta de Independencia de las provincias centroamericanas del Reino de España. Como defensor de la democracia, redactó el documento que se convertiría en la Constitución de la República Centroamericana. Él la veía como ese gran pacto entre las instituciones, en la cual, entre otras cosas, establece como prioridad la inclusión de todos los sectores, ciudadanos y ciudadanas, para de esta manera se constituyera una nación sin exclusión. En Valle tenemos un pensamiento constitucionalista, digamos, hay toda una figura, digamos, un estudio de lo que hoy más bien son las corrientes neoconstitucionales. Ya en Valle vemos elementos, digamos, de una visión bastante amplia, digamos, para la época sobre la Constitución. Hay estudios sobre el sistema de partidos en la época, sobre el sistema político. Una constitución política es el nacimiento de un Estado. Ningún Estado puede nacer si no se constituye un documento en el cual diga cómo va a funcionar ese Estado. Honduras tiene la Constitución de 1982, que es la que estamos gobernando actualmente, donde nos dice cómo debemos conformarnos, cómo debemos convivir como Estado y a la vez como ciudadanos. Entonces, en 1824, cuando nace la Federación de Centroamérica, precisamente José Cecilio del Valle fue uno de los triunviros, o sea, una de las 3 personas que se dedicó a trabajar para formar ese nuevo Estado. Y él participó en la redacción de esa Constitución de la República Federal de Centroamérica, que era en ese momento. Él participó, e incluso hay algunos artículos de la Constitución que uno que ha estudiado a Valle, podría afirmar que son del puño y letra de José Cecilio del Valle. Hay uno muy especial que habla sobre la forma de gobierno, que es una forma de gobierno federal y democrática, y hace énfasis en democracia. O sea, Valle era un demócrata. Entonces, eso, al ser un demócrata, muy difícilmente podríamos considerarlo, que es otro elemento, como conservador, porque los conservadores querían un statu quo, que se mantuviera la forma de gobierno que existía durante España dominaba Centroamérica, pero sin España. Valle no, había un gobierno democrático elegido por el pueblo. Entonces, y otro que hablaba sobre la educación, que debe ser la base para ese nuevo Estado. Entonces, eso nos habla a nosotros de cómo José del Valle participó activamente en esa nueva Constitución del Estado, no solo redactando el documento
sino sosteniendo con ideas cómo debe llevarse a cabo. Que hablamos tanto los hondureños ahorita de constituyentes. En Honduras, bueno, ha habido alrededor de 33 constituyentes, creo yo, más o menos, que no han funcionado, que no han sabido responder a la demanda del pueblo. Y Valle dice algo al respecto, es decir, él dice, si un pueblo no está educado, si un pueblo no tiene la educación necesaria para defender esa Carta Magna simplemente es papel y tinta. Y siento yo que lo que estamos viendo, que está pasando hoy en la actualidad en nuestra patria y también en las patrias centroamericanas. Los pensamientos que Valle dejó plasmados en diversos escritos inspiran hoy en día a estudiantes y docentes a profundizar en el estudio tanto de la vida de este prócer como de las temáticas sobre las cuales él habló y escribió, como el que pronunciara incitando a la población a educarse para sacar adelante la nación. Pueblos, procurad seriamente la educación de vuestros hijos. Si no hay luces y virtudes en ellos, la libertad solo estará escrita en la Constitución que la declara. José Cecilio del Valle. Él va a tener una gran preocupación y va a incitar a la lectura. Es más, él va a decir que la mejor inversión que puede hacer, digamos, un centroamericano es justamente comprar un libro. Esa es la mejor inversión. Todavía lo creo, de hecho. Entonces, él se va a preocupar mucho por la educación, puesto que él va a decir, sin lecturas, sin educación, no podemos tener una democracia. Él decía, sí, Centroamérica necesita independizarse, estoy en contra de los colonialismos y de los imperios, pero hay que hacerlo de una forma gradual. Y uno de los principales elementos que Valle nos decía para lograr esas independencias, verdaderas independencias, era la educación. Él decía que había que educar al pueblo. Eso ya indicaba que su pensamiento era muy avanzado y era liberal. ¿Por qué? Porque dentro del liberalismo de esa época, estamos hablando de inicios del siglo XIX, los liberales de la época eran también personas muy estudiadas, personas que decían que todo el avance de las civilizaciones en ese momento era a través de la educación del conocimiento mismo. Recordemos que él incluso no solo leyó de los grandes pensadores europeos como Rousseau, Montesquieu, que fueron los precursores de la Revolución Francesa en 1776, sino que él también, por decirlo de alguna forma coloquial, se carteaba con los grandes pensadores de la época, como Jeremías Bentham, considerado uno de los padres de la economía moderna en Inglaterra, también con Humboldt, uno de los más grandes exploradores que existió en Alemania, también con otros pensadores latinoamericanos como el Abad de Prat o con Flores Estrada. O sea, uno era filósofo, el otro médico. Entonces, esa visión que él tenía de apertura, de que el conocimiento debe ir hacia afuera, era lo que decía que sentaba las bases para que existieran los buenos gobiernos. Continúa teniendo plena vigencia porque la educación es una de las pocas posibilidades que tienen las generaciones jóvenes hondureñas de poder acceder a ingresos económicos satisfactorios, a un nivel de vida mejor al cual tienen derecho y a realizarse como personas. Así que ese llamado de Valle para que los centroamericanos nos educáramos y saliéramos de las tinieblas del alfabetismo tienen plena vigencia. En una de las lecturas que más recuerdo es que él en un momento dijo que los trabajos de los americanos tienen que ser para América. O sea, ¿qué nos quiso decir ahí? Que nosotros tenemos que trabajar en el sentido intelectual de América, producción intelectual para América. Porque es cierto que la región centroamericana y la región americana en su totalidad ha sido influenciada por el eurocentrismo, que es todas las ideas que vienen de Europa. Pero ¿qué es lo que él quería? Que de aquí saliera una producción intelectual hacia afuera. Eso es lo que a mí me llama bastante la atención, porque en realidad estaba muy apegado a una realidad, pero ¿cómo hacerlo desde una base tan frágil en el sentido de educación? ¿Cómo hacer que la juventud se instruyera dentro de un periodo que
que no había una educación para todos, sino que una educación solo para la élite y que no había un centro de enseñanza para instruir a toda esta población. Entonces, pero con los esfuerzos que después posteriormente se van dando, se intentó dar una producción y después vienen apareciendo todos estos escritores y productores investigadores. En el ejercicio académico, el pensamiento de Valle es parte del contenido desarrollado en el proceso enseñanza-aprendizaje. La relevancia de los aportes de este prócer es de tal magnitud que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nominó el 2016 Año Académico José Cecilio del Valle. En el caso del año académico 2016, como usted menciona, se nominó José Cecilio del Valle, precisamente porque a pesar de haber pasado ya más de un siglo en donde él tuvo su trayectoria de vida, continúa siendo un referente importante en relación a su actuar ético, ¿verdad? A su actuar profundamente patriótico, comprometido con el desarrollo no solo de Honduras, sino de toda Centroamérica, y también una trayectoria de ejercicio ciudadano, por lo cual, a pesar de los años, como decía anteriormente, continúa siendo una figura plenamente vigente y que puede ser un modelo a seguir por parte de la comunidad universitaria. Hay un lote de inéditos todavía de Valle que no han sido bien estudiados. Y en Guatemala, en manos de los descendientes de él, también hay una gran cantidad de archivos de Valle desconocidos. Entonces es posible que haya nuevas vetas en su pensamiento que estén por descubrirse. Lo que en realidad se enseña dentro de la carrera es un poco su legado, más que un positivismo de biografía, porque eso es lo importante, qué ideas se implantaron dentro del momento de José Cecilio del Valle y qué es lo que permanece. Porque las ideas de José Cecilio del Valle, cierto que fueron muy importantes dentro del periodo, del periodo colonial, hasta su muerte, que es en 1834, hoy por hoy siguen vigentes en el sentido de que todo lo que él hizo, sus estudios, incluso su tesis que fue de Newton, entonces es muy importante para hoy. Incluso muchos de los estudiantes, ya no sean de historia, tienen que ver la parte de, por ejemplo, de física, de anatomía y todo eso, porque José Cecilio del Valle fue casi un experto dentro de esta materia. En 1825, el diplomático inglés George Thompson escribiría en su diario la gran impresión que le causó conocer a José Cecilio del Valle, sobre todo porque cuando entró en la pequeña biblioteca del prócer había una gran cantidad de libros en posesión del hondureño, de tal magnitud que los escritos estaban no solo en los estantes pegados en las paredes, sino también amontonados en el suelo. Esta peculiaridad de Valle continúa generando interés. Es así como Alejandro Gómez, investigador argentino, realizó en el 2008 un estudio de tesis doctoral sobre el pensamiento de José Cecilio del Valle. El interés de Valle no se centraba en una sola temática, él iba más allá y se adentraba en diferentes ciencias. Le vemos incursionar en el mundo del periodismo, dejando plasmadas muchas de sus ideas, inspirando a todos los ciudadanos de las repúblicas a conocer más sobre la realidad centroamericana. Valle redactaba dos periódicos, uno La Gaceta de Guatemala, otro El Amigo de la Patria. En estos dos periódicos, Valle divulgaba los conocimientos de la revolución científica e industrial que se estaba desarrollando en Europa. ¿Para qué? Para que los centroamericanos estuvieran al tanto, al día de los avances que se estaban realizando en el viejo mundo en materia de avances científicos, tecnológicos, culturales. De modo pues que a través de estos dos periódicos, Gaceta de Guatemala y El Amigo de la Patria, Valle se constituyó en un difusor de la nueva ciencia, de la nueva tecnología que se estaba gestando en Europa. Pero también, y esto es muy importante, en sus dos periódicos, Valle hace análisis de la realidad social, económica,
demográfica de la Centroamérica de su época. De modo pues que quien leía la Gaceta de Guatemala o el Amigo de la Patria tenía acceso a los conocimientos europeos, pero también a los estudios que realizaba Valle sobre nuestra realidad, la realidad centroamericana. Estamos frente a una figura realmente multifacética, polivalente, digamos, una figura que de alguna manera, digamos, representa para la región Valle una figura, digamos, del Renacimiento, es decir, de estas personas con erudición que se desarrollaban en diferentes ámbitos de la vida. Así como yo hoy como catedrático de la universidad, ¿verdad? Hablo con mucha pasión a mis estudiantes sobre Valle, los invito a leerlo, les hablo de su vida, de su pensamiento. En 1833 es electo presidente. Proclamaba con mucha fuerza preceptos que tenían que ver con la mejor manera de gobernar una nación. Sin embargo, el destino no le permitió llevar a la práctica sus ideas. Él nunca llegaría a tomar posesión de su cargo. Hasta que llega nuevamente otra elección, que por ley le tocaba. Se vuelven a enfrentar Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. En esta tercera elección para presidente de Centroamérica, gana José Cecilio del Valle. Él toma el poder. Pero desafortunadamente, digo yo, para Centroamérica, él muere antes de tomar el poder y de recibirlo. Entonces, por ley, le tocaba al segundo candidato más votado, y único, por cierto, porque no había otro, Francisco Morazán. Entonces, más o menos ese es el proceso de elecciones en Centroamérica, que yo sí lo digo, desgraciadamente, Valle, cuando ya llegó al poder, muere. Muere en el camino de su hacienda, en Guatemala, hacia Ciudad Guatemala, porque su hacienda estaba fuera de Ciudad Guatemala. Entonces, en ese trayecto muere don José Cecilio del Valle. Vemos en Valle a alguien, una persona con una vida activa, es decir, un ciudadano y un protagonista, y en ese sentido como protagonista en todo, en el campo académico, en el campo político, en el campo social, en el campo empresarial, si podemos decirlo así, económico. Entonces Valle es una figura que más bien representa para el momento y para la época. Fue una figura polémica, una figura que debatió y de hecho es de los políticos de la época, del momento, de los políticos que escribía. En el caso de Valle se da un gran ejemplo del político que está activando continuamente a partir de los hechos de su realidad, pero también está pensando en cómo modificar la sociedad para que exista eso que se llama el bien común. Yo creo que figuras como Valle, digamos, tienen gran vigencia todavía. Sobre todo para los que se digan que son políticos. Su integridad, su honestidad intelectual, su dedicación al avance de la educación, de la ciencia, de la cultura, el compromiso. Valle es un personaje comprometido con la causa republicana de Centroamérica. Consagró sus mejores energías, sus mejores talentos a promover Centroamérica, que venía saliendo de 3 siglos de colonialismo. Entonces, el ejemplo que nos dio Valle sigue manteniendo plena vigencia para que nuestros políticos se inspiren en el bien común y no en el bien personal ni en el bien familiar. El 2 de marzo de 1834 fallece José Cecilio del Valle. Según el informe médico, por problemas en su corazón, causándole un paro cardíaco y respiratorio. El legado que Valle dejó a los habitantes del continente americano no es únicamente su capacidad intelectual y las muchas investigaciones que plasmó en papel. También marcó el actuar de un líder, siendo honesto y entregándose al servicio de las mayorías. América de día cuando escriba. América de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es América. José Cecilio del Valle.